Gracias, señor presidente. En la Secretaría de la Comisión se han recibido los siguientes documentos. 4 comunicaciones del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia que califica de simple para despachar los siguientes proyectos de ley. El que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro. Boletín 15.559-07. El proyecto que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en el caso que indica. Boletín 15.558-07. El proyecto que modifica la ley número 17.798 sobre control de armas para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos. Boletín 15.560-07. El que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión. Boletín número 15.561-07. Luego se han recibido los siguientes proyectos de ley iniciados en moción que inician su tramitación. Proyecto de los señores de Rementería, Joanet, Maya y Mirosevich, y de la diputada señora Astudillo, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en relación con el delito de usurpación. Boletín 15.584-07. Moción de las señoras Bulnes, Bello, Fríes, Morales, doña Javiera, Riquelme, Zacardía y Geomans, y de los señores Ibáñez y Vinter, que modifica leyes que indica en relación con la competencia civil de los jueces de policía local. Boletín 15.585-07. Una moción de los señores Longton, Becker, Castro, Celis y Chalper, y de las diputadas señoras Cordero, Del Real, Flores, Carla Morales y Osandón, que modifica la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad. Boletín 15.589-07. Una moción de los señores Castro, Arroyo, Celis, Pino y Trisotti, y de las diputadas señoras Ahumada, Cid y Cordero, que modifica la Carta Fundamental para ampliar el plazo de duración del estado de excepción constitucional de emergencia y lo declara vigente en las regiones que indica. Boletín 15.594-07. Se ha recibido también indicación del diputado señor Jorge Alessandri el artículo 35 del proyecto de ley que regula la protección y tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Boletines 11.144 y 11.092-07, que se encuentran en un comparado que tienen a disposición para el debate de la sesión de hoy. Oficio del secretario general, por el cual comunica que la Cámara de Diputados tomó conocimiento de las notas enviadas por los diputados Héctor Barría Angulo y Rubén Darío Oyarzo Figueroa, mediante las cuales retiran de tramitación el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incorporar una nueva causal de cesación en el cargo de diputado o senador, correspondiente al boletín número 15.564-07, del cual son autores. En consecuencia, la moción se enviará al archivo. Se ha recibido excusa de la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Analía Uriarte, quien comunica que no podrá asistir a la sesión de hoy, pues en el mismo horario se encontrará en el Senado en la tramitación del proyecto de ley de reajuste del sector público. Una nota de la subsecretaria general de la Presidencia, doña Macarena Lobos, por la cual excusa ante la Comisión su inasistencia a esta sesión, ya que debe concurrir en el mismo horario a la tramitación del proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público en el Senado. En representación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia concurre la abogada de la División Jurídica Legislativa, doña Lisi Siman. Se han recibido además las siguientes confirmaciones para la sesión de hoy: del señor Bruno Gencarelli, director adjunto de Derechos Fundamentales y Estado de Derecho,
director de la Unidad de Flujos Transfronterizos de la Comisión Europea. Del señor Marcelo Drago Aguirre, abogado y exdirector del Consejo para la Transparencia. De la señora Macarena Gatica, académica y abogada socia del Estudio Alessandri. De la señora Romina Garrido Iglesias, subdirectora GoldLab, Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Del señor Alberto Jara, asociado senior del Grupo Tecnología y Telecomunicaciones de la oficina de Dentons. De la señora Paulina Silva, abogada de BitLaw. De la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, ABIF. Y de la señora Carolina Cruzat Vega, abogada de la Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional. Esa es toda la cuenta, señorita presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Hay algún punto que requiera resolución de la comisión? No hay nada que requiera resolución de la comisión ahora, presidenta, Ya. solo al final de la sesión. Ok, muchas gracias. No, algún punto de la cuenta me refiero. Ok. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Se cierra la cuenta. La presente sesión, número 61, ha sido citada con el objeto de continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que regula el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Se recibió excusa de la ministra secretaria general de la Presidencia, la señora Analia Uriarte, quien a la misma hora se encuentra en el Senado en la tramitación del proyecto de ley de reajuste, como ya lo indicó, y se ha recibido las siguientes confirmaciones para la sesión de hoy, tal como lo hemos planteado en otras oportunidades. Hemos contado con la presencia de las y los expertos que fueron parte de la tramitación de este proyecto de ley. Está el señor Bruno Giancarelli, director adjunto de Derechos Fundamentales y Estado de Derecho, director de la Unidad de Flujos Transfronterizos de la Comisión Europea, el señor Marcelo Drago Aguirre, abogado y exdirector del Consejo para la Transparencia, la señora Macarena Gatica, académica y abogada socia del Estudio Alessandri, la señora Romina Garrido Iglesias, subdirectora GoldLab, Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, el señor Alberto Jara, asociado senior del Grupo Tecnología y Telecomunicaciones de la oficina de Dentons, la señora Paulina Silva, abogada de BitLaw, de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, de la señora Carolina Cruzat, abogada de la Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, y también, como ha sido costumbre, la tramitación de este proyecto de ley, se encuentra presente la abogada de la SECPRES, la señorita Lizzy Siman, quien lidera la mesa técnica, además de asesores y asesoras de los parlamentarios y parlamentarias, que somos miembros de la comisión, donde además está participando claramente el gobierno, el Poder Ejecutivo, y vamos revisando, tal como ha sido costumbre en la tramitación de este proyecto. Hay puntos en los que tenemos acuerdo, otros puntos en los que no, y bueno, los parlamentarios y parlamentarias evidentemente tienen el deber de indicar aquellos puntos en los que no hay acuerdo y en los cuales quieran someter a discusión o incluso a la incorporación de una indicación al respecto. Así que le pido, secretario, que nos pueda comentar en qué punto quedamos en la tramitación la semana pasada y que podamos dar inicio a la discusión y votación de cada artículo. Claro, señorita presidenta. 35, creo. En la numeración correlativa correspondería seguir con el artículo 42. Han quedado varios artículos pendientes que se dejaron para el final. Pero en la sesión anterior se acordó dejar pendiente solo por una sesión el artículo 35, de modo que por esa razón corresponde continuar hoy con ese artículo 35 y luego de los 42 en adelante. Perfecto. Sí, efectivamente habíamos acordado dejar el artículo 35 en pausa, a ver si es que lográbamos encontrar una redacción. No sé si el Ejecutivo en eso logró algún tipo de propuesta dentro del espacio de la mesa técnica. Lizzy, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Dentro de la mesa de trabajo no hay acuerdo respecto de una propuesta a este artículo, y es por eso que hace 2 semanas el Ejecutivo presentó una propuesta que creemos que concilia las preocupaciones de los distintos miembros de esa mesa, incorpora por lo tanto un aumento del monto de las multas previstas en UTM, y además incorpora también la posibilidad de orientar a la Agencia de Protección de Datos en la determinación de la multa, señalando como montos a aplicar el 2 y el 4% de las ventas del responsable afectado por la multa, con los topes señalados en UTM. Gracias, presidenta. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre este punto.
Hay una indicación del diputado Soto y Calisto que fueron retiradas, entiendo. Retiró el patrocinio el diputado Calisto y también el diputado... Ah, no, el diputado Calisto nomás, el diputado Soto la mantiene entonces. De todas las indicaciones de Soto le retiró. No, solo esa. Ofrezco la palabra, ¿alguien la pide? Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo suscribí la indicación del diputado Alessandri. Le sacamos el porcentaje por varias razones. Primero, porque creemos el porcentaje de venta. Le sacamos el porcentaje de venta, pero por varias razones, Presidenta. Porque, en primer lugar, yo me leí el informe que hace la biblioteca, que fue muy bueno, que hace un comparativo con otras legislaciones, especialmente europeas y Latinoamérica. Y nosotros nos asemejamos más, obviamente, a lo que está pasando en Latinoamérica, más que en la Unión Europea, sin perjuicio de que nosotros saquemos y recojamos muchas de sus ideas, principalmente por el mercado, por la cantidad de empresas, por la regulación probablemente tal que viene hace muchos más años. Y en Latinoamérica la verdad es que no nos encontramos por lo menos con ningún país que tenga porcentaje de venta del que estableció la biblioteca del Congreso Nacional. Las multas son infinitamente inferiores además, pero ese es un punto distinto. Yo estoy de acuerdo en que las multas tienen que ser altas si es que no se establece un porcentaje de venta, por la siguiente razón, Presidenta, porque creemos que le puede hacer primero un daño muy grande a las MIPYMES y puede ser una garantía para las grandes empresas. Principalmente porque se establece un límite del porcentaje de venta, por lo tanto creemos que muchas veces puede sobrepasar ese tope que se establece con el porcentaje de venta y resulta que las que van a ser beneficiadas son las grandes empresas y las pequeñas empresas van a ser claramente perjudicadas porque se ven obviamente más expuestas a una sanción mayor. Aplica para todo tipo de empresas, tengan o no en su giro de negocio los datos personales. Y eso es preocupante porque pueden ser empresas que no tengan en su giro, pero sí se preocupan de datos personales. Y eso eventualmente puede perjudicar a empresas que tienen una menor exposición o menor conocimiento o especialización respecto a datos personales y por un tema que se soporte la misma organización, por lo tanto pueden verse expuestas también a altas multas, sobre todo si establece un porcentaje. Si bien en el decreto ley de libre competencia se establece un porcentaje de un 30%, eso es sobre el perjuicio producido por la infracción cometida y que es razonable y además el decreto ley que es de la libre competencia viene de una amplia y extensa regulación que ha tenido muchas modificaciones y se condice además con el perjuicio ocasionado, no así en esta norma porque no está asociado el perjuicio, está asociado precisamente a la infracción de la utilización de datos personales, por lo tanto nos parece que es una sanción más objetiva, más proporcional y que de alguna manera no va a ser excesivamente gravosa para los pequeños y los medianos empresarios y va a ser más justa en relación a las grandes empresas. Eso, muchas gracias, Presidente. Perfecto, gracias, diputado Longton. Entiendo que en este caso estaríamos dando la discusión un poco de conjunto de las indicaciones, porque una indicación es incompatible con la otra. Por un lado está la del Ejecutivo, el diputado Longton acaba de presentar la propuesta del diputado Alessandri y del mismo que dice que la está patrocinando, y también está la propuesta del diputado Soto, que quisiera ofrecerle la palabra para que la pueda explicar y defender. Gracias, Presidenta. Básicamente, lo que estamos hablando, estableciendo las sanciones económicas máximas que pueden tener aparejadas las infracciones graves y gravísimas a este proyecto de ley de datos personales. Inicialmente el gobierno, bajo esta administración, presentó una indicación que establecía que la sanción era proporcional al volumen de movimiento económico que generan estas empresas que se benefician con estas infracciones. Y la sanción que existía en la primera mirada que tuvo este Ejecutivo es poner como tope un 2% del volumen de ventas y servicios de parte de las empresas en el caso de las infracciones graves y un 4% máximo tratándose de las infracciones gravísimas con la expresión hasta un monto de esa envergadura. El juez va a tener que fijar el monto exacto moviéndose en ese rango de 2 a un 4% dependiendo de la infracción, de acuerdo a un conjunto de parámetros que están definidos también y ya los aprobamos, que tienen que ver con comportamiento anterior, reincidencia, etcétera. A nosotros nos parece, Presidenta, que
esta es la sanción más proporcional que puede existir. Un 2 o un 4% del volumen de ventas tiene que ver con el volumen y el tamaño de las empresas. Poner un 2% en una empresa chica es adecuadamente proporcional a su tamaño, a su pertenencia y al movimiento que genera, y lo mismo si es una empresa grande. Sin embargo, se ha pretendido innovar y el Ejecutivo cambió de postura y ha presentado una indicación donde coloca un tope fijo máximo, un techo máximo a estos porcentajes. En el caso de la infracción grave es de 10.000 UTM, que son aproximadamente 600 millones de pesos. En el caso de las infracciones gravísimas, se mantiene el 4% como tope en porcentaje, pero se le agrega un monto fijo que es el doble, alrededor de 20.000 UTM, que son 1.200 millones de pesos. Y la verdad que esta regla que se ha introducido es la más injusta que puede haber, porque sin duda favorece a las empresas más grandes. La empresa chica, una empresa chica va a tener un porcentaje adecuado a su movimiento, de un 2 a un 4%, y el monto fijo, la verdad que favorece solamente a la empresa grande. Estamos hablando de transnacionales, si las empresas que más infringen estas reglas de la Ley de Protección de Datos Personales son empresas tecnológicas como Amazon, como Google, y esas empresas, cuando uno le coloca un tope máximo de sanción, si infracción grave, en 600 millones de pesos o 1.200 millones de pesos, es prácticamente que lo castiguen a devolver el vuelto del pan. No significa nada en relación a las utilidades gigantescas que ellas tienen. Y por lo tanto, nosotros creemos que el límite desincentiva la libre competencia, favorece solamente a las empresas grandes que pueden llegar a esos montos. Las empresas chicas, por porcentaje y por tamaño, no van a llegar a esos montos, y nos parece que se está actuando al revés del sentido común. Junto con eso, también se está actuando de manera muy distinta a lo que se hace en el resto del mundo o de los países con los cuales nosotros queremos comerciar. La Unión Europea, que representa una regulación común aplicable a todos los países, los porcentajes son el 2 y un 4%, tal como está acá. Eso en el GDPR, que está vigente, y entiendo que debiera estar don Bruno Gencarelli, presidenta, que representa a la Comisión Europea en relación a este tema, que nos puede también hablar del comportamiento que se tienen los infractores en estos temas y de cómo las sanciones altas lo que hacen es disuadir a las empresas para no infringir, que es la mejor manera de buscar el acatamiento de una norma que es súper compleja y que si no se cuenta con la valoración de la empresa, finalmente termina en letra muerta. Topes tan bajos como los que mencionamos, para una empresa tan grande como una transnacional, simplemente lo obligan a ellos a incorporar dentro de su contabilidad estos montos y incorporarlo como un costo del trabajo que hacen con los datos personales de todos. Y eso, sin duda, les da una ventaja gigantesca a las empresas grandes sobre las pequeñas. Yo tengo, presidenta, dos indicaciones que son en alguna parte incompatibles, pero es muy simple. Una es la postura inicial del Ejecutivo de este gobierno, que es mantener el techo solo en porcentajes, que es la norma más proporcional que existe, de un 2% y un 4% según la gravedad de la infracción. Y hay otra, que es la del artículo 35 bis, que establece estos porcentajes sin techo, es decir, solo porcentajes, 2 y 4%, para empresas que no sean de menor tamaño. Para empresas de menor tamaño se establece un porcentaje pero con techo. Para las empresas que son de mayor tamaño, para las grandes, se establece el porcentaje sin techo, que es la justicia natural y obvia cuando se trata de lograr el acatamiento de una norma, especialmente en un mercado donde hay una asimetría gigantesca entre las empresas chicas y las grandes. Ponerle techo es ayudar a las grandes en perjuicio de las pequeñas. Eso, presidente. Perfecto, muchas gracias. Sí, le vamos a pedir la opinión a Giancarelli. Antes le vamos a dar la palabra al diputado Alessandri. Muchas gracias, presidenta. Siguiendo un poco la línea de argumentación del diputado Soto, efectivamente lo que nosotros queremos acá es que las multas sean altas, por eso nos vamos a los topes del Ejecutivo incluso, de 5.000 a 10.000. Lo que no nos parece justo es que sea un porcentaje de la venta anual.
Primero porque la venta anual le pega o impacta muy distinto según el tamaño de empresa y el rubro de la empresa. En distintos rubros hay distintos márgenes. Hay rubros que marginan 40%, hay rubros que marginan 3%, hay empresas que no van a marginar nada. Entonces, pasa un poco a propósito de la discusión de la reforma tributaria, ¿cierto? Cobrar un porcentaje de las ventas no es un golpe igualitario para todos los que lo pagan. Va a depender de cómo esa empresa margina cada año. Si usted le pone el 3% de la venta anual a una pyme que probablemente margina el 3%, le quitó toda la utilidad. Por eso nosotros creemos que es mucho mejor. No queremos multas bajas, queremos multas altas, por eso estamos subiendo los techos, pero que haya certeza del número y del monto para que sea ley pareja, en el sentido de que al ser porcentaje de las ventas, es muy distinto cómo le pega a una empresa pequeña, a una empresa mediana, a una transnacional, a una empresa que presta un servicio determinado en el país, que a un banco, por ejemplo. Nosotros estamos de acuerdo con las multas altas que sean disuasivas, por eso nos vamos a los mismos topes que el Ejecutivo, pero la fórmula de calcular, y esto es una innovación, calcular multas por porcentaje de ventas no es algo común en nuestro país, ni tampoco en otros. No creemos que sea la fórmula, pero sí estamos de acuerdo con tener techos altos, definidos, y por eso creemos en esta indicación. Muchas gracias. Gracias, diputado. Si Bruno Giancarelli está por ahí, no lo... Yes. Sí. Don Bruno, buenas tardes. Gusto de saludarlo nuevamente, tenerlo en nuestra comisión. Nos han solicitado poder pedirle la opinión respecto de las propuestas que se han presentado. Hay 3 propuestas sobre la mesa que han sido ya argumentadas por los parlamentarios y por el Ejecutivo. Así que en su calidad de experto nos gustaría, a solicitud del diputado Soto, poder consultar su opinión. Si algún otro parlamentario quisiera tener la opinión de otro de los expertos y expertas que están presentes, tendría que indicar a quién, por favor. Le ofrezco la palabra. Good afternoon, and it's a pleasure. I hope the interpretation works. You can hear the interpretation also. Sí, se escucha bien. Yeah, see, okay. Meaning each system has different methods and formulas to calculate administrative fines. I will try to explain very briefly why in the EU, in the European Union, we choose a system based on percentage as a maximum amount, as a ceiling. Let me also say that this is not something which is specific to the European Union. In the region, in your region, you have other systems such as Brazil or Ecuador that have similar systems based on percentage of global turnover for the calculation of fines. As I said, there are different systems, and we could probably spend hours comparing the different systems and their merits and their disadvantages. But something which is clear is that the sanction must be both proportionate and dissuasive. It must be dissuasive, otherwise the system will be ineffective and will favor free riders compared to those complying with the rules. The introduction of sanction in the EU is the #1 reason for which the rules on privacy are taken seriously or a bit more seriously than before because of the existence of dissuasive sanction. At the same time, a sanction system must be proportionate. Otherwise, it will be disproportionately affect the small operators, which are often domestic ones, both in Chile and in the EU, and will not really make a difference for big operators, including those global companies we all have in mind. So this is a question of both fairness and level playing field, as it has already been said. And it's in the light of this objective that we have chosen a system based on percentage as a maximum amount, as a ceiling. Because a system based on percentage is both proportionate, it reflects the economic weight of companies. It reflects their size, and therefore it protects appropriately small and medium companies, which
in the EU as in Chile are meaning represent the largest amount of company, and is at the same time dissuasive precisely because it is based on the economic weight of a company. It's also a system based on percentage of global turnover, for instance, as a maximum amount, is also flexible. It allows to take into account appropriately all the factors, all the facts, all the circumstances of a case, both the and the factors, for instance, that are listed in Article 37 of your bill, the attenuating and the aggravating factors, for instance. When we thought about this in the EU, we believe that a system that would be based on fixed amounts would not have the same advantage in terms of proportionality, in terms of dissuasiveness. We considered that the system based on fixed amount would disproportionately affect the small, mostly domestic companies, while it would not have made a real difference on the large data-intensive companies. And that's why we came to that system. What is also, and I will end with this, what is also interesting for your consideration is to look at the practice. That system in the European Union has been in place now for almost 5 years. And we have seen that it's a system that works, that is sufficiently flexible to address very different scenarios, very different categories, typologies of violation. We have seen that based on the systems, our regulators have imposed fines that range from a few thousand euros for smaller companies to 7 million to larger companies, depending each time on the gravity, on the duration of the violation, and on other factors that are also listed de la infracción y también otros factores que tienen que ver con el artículo 37. Para concluir, quiero recordar una característica importante común del sistema europeo y la legislación que ustedes están considerando. Las multas no son la única sanción. En algunas situaciones pueden ser muy adecuadas, pero hay otras situaciones en donde otras sanciones pueden ser más adecuadas. Por ejemplo, una prohibición en el procesamiento, a veces una advertencia, si es una violación o incumplimiento de menor cuantía, por ejemplo. Entonces, lo importante es poder tener este rango amplio de sanciones. Y cuando hablamos de las sanciones financieras, entonces tener un sistema que garantice la proporcionalidad y la capacidad de disuasión. Y cuando consideramos cómo alcanzarlo, creemos en Europa y también en otras partes, creemos en un sistema que tome en cuenta, obviamente hay varias soluciones en la mesa, pero que tome en cuenta un porcentaje de la venta de la facturación global y total. Es un sistema que puede alcanzar distintos objetivos, todos los cuales mencioné anteriormente. Gracias por su atención y quedo disponible para cualquier otra consulta que pueda hacer. Perfecto, muchas gracias, don Bruno. Y también a la traductora, darle las gracias por su trabajo para facilitarnos el lenguaje, o sea, la comunicación. Está también presente Romina Garrido Iglesias, que es subdirectora de GovLab y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. El diputado Longton ha solicitado su opinión al respecto. Sí que está presente. ¿Está Romina o no? Estaba conectada, pero se retiró. Diputado Longton, se retiró Romina. No sé si hay alguien más. Macarena Gatica, que es académica y abogada social, estudia Alessandri. Que no es el diputado Alessandri, para que no se entienda que hay conflicto de interés por si acaso. No. Puede haber quizá... Eso iba a decir, que hay parentesco histórico con el fundador del estudio hace 130 años. Así que, pero yo soy Gatica, así que nada que ver. Muchas gracias. Macarena, le ofrezco la palabra, solicitó el diputado Longton. Muchas gracias.
Escuchando al señor Bruno Giancarelli, efectivamente, la trayectoria que tiene Europa en temas de protección de datos han ido escalando las multas sucesivamente. Efectivamente, el reglamento europeo en este momento tiene multas relacionadas con la facturación. Sin embargo, tenemos que entender que nuestro país no tiene la misma cultura que tiene Europa en temas de protección de datos. Son 70 años, es desde la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Después del tratamiento de datos que hizo la Alemania nazi con el tratamiento de datos sensibles, que comenzó la cultura y toda la experiencia y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de manera de que se empezara a respetar la privacidad de las personas. Y de ahí hemos llegado a lo que hoy día es la Unión Europea, y tiene una razón histórica, ¿cierto?, de por qué tienen la legislación más estricta, y no es extraño que la primera ley de protección de datos haya sido en Alemania. Habiendo dicho eso, la LOPD, que es la Ley de Protección de Datos de España, con anterioridad al reglamento europeo, basado en la norma que anteriormente regía Europa en temas de protección de datos, que es la Directiva 9546, tenía multas que van desde los 600 euros a los 600.000 euros. Es decir, recién en el año 2018 Europa dio el salto hacia las multas que hoy día tienen del 2 o 4%. Nosotros recordemos el estado en que estamos, lo que significaría para el país multas del nivel que estamos. Recordemos que el tratamiento de datos no solamente lo hacen las grandes empresas o las pymes, sino también el Estado y sus empresas. Recordemos lo que podría significar, por ejemplo, un 4% de Codelco, ¿ya? Es decir, aquí aplica a todas, no solamente las empresas, sino todas las instituciones que realizan tratamiento de datos, ¿ya? Por lo tanto, considero que no solamente creo que el tema de que sean las multas disuasivas, con multas como la señalaba el diputado Alessandri en su indicación, son multas que van a ser igualmente las más altas del ordenamiento jurídico, ¿ya? Muchas veces se dice que, bueno, libre competencia tiene un porcentaje asociado a ingresos, es verdad, pero eso no fue el decreto de ley 211 que yo estudié cuando estaba en la universidad. Son multas que también han ido incrementándose en la medida que también ha aumentado la cultura y la experiencia, las capacitaciones que hemos tenido como país en temas de libre competencia. Por lo tanto, creo que el estado que tenemos como país en esta materia no sería conveniente y no amerita multas relacionadas tan altas. Y creo que es importante también lo que mencioné hace unas sesiones atrás, que son las jurisprudencias que ya tenemos en el Tribunal Constitucional respecto de la desproporción y la proporcionalidad de las multas. De lo contrario, llegan a ser arbitrarias. Y no queremos que tengamos multas en un ordenamiento jurídico, en una norma, que sean extremadamente altas y luego la autoridad no las pueda imponer, ¿ya? De manera que yo estoy más de acuerdo, creo que se adecua más al estado que tenemos como país y cumple con los requisitos de proporcionalidad y disuasivos que requieren las multas, que tengan un techo de 10.000 y 20.000 unidades tributarias mensuales, considerando además que en caso de reincidencia llegan a 60.000 unidades tributarias mensuales, ¿ah? Yo creo que es bastante disuasivo. Gracias, señorita presidenta. Muchas gracias, Macarena. Bueno, yo creo que ya dado el debate, puesto los puntos sobre la mesa y con las explicaciones correspondientes, yo sometería entonces a votación en el orden que están planteadas las indicaciones, y la que obtenga la mayor cantidad de votos será la que quede, digamos, porque hay diferencia. Hay una indicación del Ejecutivo. No sé, Lizzy, si usted quisiera decir algo más respecto de las propuestas, porque está la indicación del Ejecutivo, está la indicación del diputado Soto, que es distinta, la del diputado Alessandri, que también es distinta. Entonces no hubo acuerdo en la mesa respecto a este punto, por lo tanto lo que hay que hacer es pronunciarse, y la indicación que adquiera mayor votación será la que va a quedar como parte de la ley. Lizzy, por favor. Muchas gracias, presidenta. Solamente quisiera hacer presente que hay dos aspectos de esta disposición en que, al menos en la mesa de trabajo, hubo bastante acuerdo. Como dije, respecto del aumento de los montos en UTM, de 10.000 a 20.000 respectivamente, y también respecto de una indicación del Ejecutivo que se presentó en junio de este año, y que elimina el piso mínimo para la imposición de la sanción, es decir, elimina
respectivamente la expresión 1A, 101A, etcétera. Es decir, deja sin un mínimo cada rango o cada tramo de las sanciones. A continuación, respecto a lo que señalaba el diputado Soto, respecto del retiro de la indicación y el reemplazo por otra indicación que hizo el Ejecutivo ahora en noviembre en noviembre recién pasado, esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, nosotros estimamos también que es cierto que el esquema de los porcentajes no es un modelo que se utilice o que utilice el legislador. Eso se puede ver también en el informe que emitió la Biblioteca del Congreso Nacional, como se señaló. Si bien hay alguna referencia a porcentaje, por ejemplo, en el Decreto Ley 211, también uno puede ver algunas sanciones penales que tienen ese mismo esquema, siempre son porcentajes calculados sobre el beneficio obtenido con la infracción, mientras que, como así es también en el caso del Decreto Ley 211, es que si uno se fija se refiere hasta a multas que se aplican del 30% correspondiente a la línea de productos o servicios asociada a la infracción, por ejemplo. Y el mismo Decreto Ley 211, incluso en el caso en que no se pueda determinar cuál es el beneficio, establece un monto fijo en unidades tributarias anuales en ese caso. Y es por eso que la indicación del Ejecutivo lo que busca hacer es complementar este monto máximo con porcentajes que, en conjunto con lo que dispone el artículo 37, específicamente en su número 6, que se refiere a la capacidad económica del infractor, permitan a la agencia determinar, teniendo en consideración la capacidad económica del infractor, cuál es la multa que corresponde aplicar. Y si bien nos parece que los porcentajes entregan una orientación adicional a la Agencia de Protección de Datos, incluso entendemos también que mientras existan montos, es decir, techos altos, esa consideración a la capacidad económica del infractor y al eventual beneficio que hubiera tenido el responsable ya se encuentran contempladas también en el artículo en el artículo 37 del proyecto de ley que ya fue aprobado. Por lo tanto, lo que nos parece más relevante es que esta disposición quede con con las multas en UTM duplicadas, como se está proponiendo más o menos transversalmente. Gracias, Presidenta. Gracias, Lisi. Diputado Langton. Presidenta, creo que el diputado Soto va a decir lo mismo, pero para contrastar un poco lo que dice Lisi, yo revisando el informe, netamente basándome en el informe de la biblioteca, yo no me encontré con multas más altas que lo que establece el gobierno en su indicación. Solamente algo parecido en la Comisión por el Mercado Financiero, que establece la suma de 10.000 UF y el 30% del valor, o el 30% del valor de las operaciones sancionadas. Y algo más que eso parecido, me encontré solamente con un proyecto de ley de ciberseguridad que establece hasta 20.000 unidades tributarias mensuales. No se establece el porcentaje de utilidades de una determinada empresa. Y quiero señalarlo, Presidenta, porque es relevante, porque el decreto de ley de libre competencia es algo totalmente distinto. Lo que se está protegiendo, el bien jurídico a proteger, y también el porcentaje que es en relación al daño producido o las ganancias a través de precisamente esa infracción, donde el perjuicio obviamente que y el bien jurídico a proteger, todos sabemos que tiene una connotación totalmente distinta. Pero para ir señalando en orden, Presidenta, revisamos la superintendencia, la sanción a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. No nos encontramos con algo más gravoso que eso, incluso tiene sanciones mucho menores. La Superintendencia de Servicios Sanitarios, nos encontramos de multas de 1 hasta 10.000 unidades tributarias anuales. La Superintendencia de Salud, tampoco nos encontramos con multas, solamente podrán hasta elevarse hasta 1.000 unidades de fomento. Si hubiera reiteración dentro del plazo de un año. Después la Superintendencia de Casinos, son infinitamente inferiores. La Superintendencia de Casinos, multas de 30 a 50 unidades tributarias mensuales, multas de 150 a 2.000 unidades tributarias mensuales. Eso es lo máximo que nos encontramos. Después el régimen sancionatorio de la ley FinTech, tampoco nos encontramos con sanciones así de gravosas. Y por último, el Tribunal de la Libre Competencia, que ya les señalé, Presidenta. En Latinoamérica
de hecho, podemos dar el ejemplo de Argentina. Argentina tiene una sanción de multa de 1.000 a 100.000 pesos argentinos. Esa es la multa máxima. Y si podrían hacer el cálculo, a mí el cálculo me dio 100.000 pesos argentinos. Yo no sé si ustedes habrán hecho el cálculo, pero no son más de 600.000 pesos, creo, en moneda nacional. En general, las multas de Latinoamérica son bajas en relación a las chilenas. Las chilenas solamente se adecuarían o irían de la mano con lo que está pasando en Europa, y yo ahí me quedo con la explicación de Macarena Gatica, que son realidades completamente distintas y evoluciones legislativas completamente distintas. Recordemos que estamos hablando de muchas veces pequeñas y medianas empresas que van a utilizar datos personales sin saberlo o sin tener el conocimiento o la capacidad o la expertise. Por lo tanto, uno entendería que las sanciones tienen que evolucionar con la legislación. Y estamos hablando de una materia realmente novedosa para muchos desde el punto de vista de su tratamiento. Por lo tanto, uno debería entender que es una materia evolutiva desde el punto de vista del tratamiento, de la profesionalización y del conocimiento, porque muchas veces puede ocurrir que pequeñas y medianas empresas van a ser sancionadas precisamente muchas veces, no solo por el desconocimiento, sino también para la incapacidad de saber de buena manera tratar datos personales. Entonces tenemos que ser conscientes de eso también en relación a la proporcionalidad de la multa que estamos estableciendo. Eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Soto. Presidente, yo me voy a hacer cargo del último argumento que da el diputado Lonton, que sin duda tiene razón. Estas leyes nuevas, con el grado de detalle con que va a regular la protección de los datos personales de las personas, nunca nos olvidemos que esto es para proteger los datos de las personas, implica un cambio cultural importante en las empresas chilenas. Y claro que sería probablemente injusto que al día siguiente que se publique en el diario oficial se comiencen a aplicar multas por incumplimiento. Esto siempre requiere una marcha blanca, un rodaje, para que las mismas empresas vayan adoptando los modelos de negocio de protección de los datos de la gente y todos los derechos que nosotros hemos creado o que consagramos acá, para que puedan operar. Esto no se produce de manera automática. En el caso europeo y también en otros casos donde se establecen porcentajes de sanciones fijadas en porcentajes de operaciones, de ingresos o facturaciones de las empresas, siempre ha existido una marcha blanca en el tiempo. Y evidentemente, si nosotros aprobamos ceñirnos a las reglas que operan en la mayoría de los países del mundo con los cuales nosotros comerciamos, no con Ecuador ni con Bolivia, con los cuales nosotros queremos compartir inversiones, compartir mercados, lo lógico sería poner una puesta en vigencia diferida. Es decir, a mí me parece adecuado que si aprobamos, señora presidenta, que tengamos un porcentaje de sanción de la facturación, se establezcan 2 o 3 años de marcha blanca para que comiencen a operar. Y podríamos tener una fase de transición como la que implica la que pide el Ejecutivo y una fase de consolidación en 3 años donde operen estos porcentajes sin los techos que le han colocado. Eso me parece que es lo razonable y por supuesto que estamos dispuestos a hacerlo si es que se aprueban los porcentajes como operan en todas partes del mundo. Segundo, en las partes del mundo con los cuales nosotros comerciamos, tenemos tratados de libre comercio como los que actualizamos hace 2 semanas atrás. Y por último, desvirtuar lo que se ha dicho acá de que en Chile no hay multas altas. Las multas modernas en Chile todas tienen que ver con montos importantes de las empresas para que sean realmente disuasivas. La multa vigente hoy día de la Comisión para el Mercado Financiero para sociedades anónimas y bancos les permite sancionar con hasta el 30% del valor de las operaciones sancionadas. No un 2 y un 4%, un 30% del valor de las operaciones, no los beneficios, las operaciones. Otras multas en la Comisión para el Mercado Financiero, cuando los infractores son distintos a sociedades anónimas o bancos, el 30% del valor de la emisión, registro u operación irregular. El 30%, no un 2 y un 4%. Y de las operaciones en su globalidad. En el caso del Tribunal de la Libre Competencia, que ha sido mencionado, que yo no entiendo todavía por qué lo mencionan tanto los que se oponen a esta indicación, establece que se puede, dentro del régimen general de multas, se permite aplicar una multa equivalente al 30% de las ventas del infractor correspondientes a la línea de producto involucrada en la infracción. Cuando uno sanciona la venta de pollo o pavo, como ha ocurrido, el 30% es toda la facturación de una empresa. Por lo tanto, yo creo que si realmente queremos sanciones proporcionales,
tenemos que operar con porcentajes sin límite. Más todavía cuando el límite que se coloca es para privilegiar a que las grandes no tengan techo, o que tengan un techo al alcance. Las pequeñas, sin duda, se defienden mucho mejor con un porcentaje que es adecuado al tamaño, y la disuasión de estas multas importantes es fundamental. Si nosotros no tenemos multas ejemplarizadoras, disuasivas, esta regulación no va a proteger de verdad a las personas. Eso, presidente. Gracias. Sí, diputado Leiva. Yo, compartiendo los fundamentos que plantea el diputado Soto, también creo que es importante considerar, como lo señalé en las sesiones anteriores, el tamaño del mercado nacional, porque no vaya a ser que efectivamente establecer una multa sin ningún tope inhiba, pero sin tope, inhiba a una operadora a nivel nacional a participar de un mercado como el chileno tan pequeño cuando uno lo compara a nivel global. Ojo con eso. Y en segundo lugar, también hay empresas del Estado, como bien se señaló, que hacen tratamiento de datos personales, por ejemplo Codelco, y una multa del 4% de las ventas de Codelco obviamente no es simple. Solo como referencia, yo creo que debe tener un tope para que disuada el cometer alguna conducta indebida que esté sancionada debidamente, pero además que no inhiba, ocupando el mismo término, a que ciertos actores u operadores a nivel mundial participen del mercado chileno, que comparado con el concierto internacional es bastante más limitado. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de someter a votación. Hay tres opciones. Vamos a partir por votar la propuesta del Ejecutivo, luego la del diputado Soto, y luego la del diputado Alessandri, en el orden que están... perdón. Está la del Ejecutivo, la del diputado Alessandri y la del diputado Soto, en ese orden, tal como están en el comparado. Porque, básicamente por cómo están presentadas en el comparado, si se llega a aprobar la del Ejecutivo, se caen todas las demás porque son incompatibles. Si se llega a aprobar la del diputado Alessandri, se cae la del diputado Soto porque también es incompatible. Y si no, vamos a la última opción. Si se rechazan todas, bueno, ahí tendremos que... no sé qué, se queda sin norma la situación. Digo, no. Hay que votarla, sí, una cada una, ya. Entonces voy a someter en votación la del Ejecutivo. La vamos a leer. La vamos a leer. Presidenta, vamos a comenzar, vamos a ir letra por letra. La A está solo la del Ejecutivo. En la B tenemos Ejecutivo. No, es que nadie ha pedido votar por separado. La indicación es completa, claro. Completa. Sí, ¿por qué? O sea, que hay que votar separado. O sea, solo si alguien lo pide, porque es una indicación completa que lo que hace es... A ver, acá lo que está planteado es una indicación del Ejecutivo que indica las dos letras y por lo tanto reemplaza el artículo. Si alguien quiere solicitar votar por separada las letras del Ejecutivo, se puede hacer la solicitud por separado, pero en concreto la indicación es la indicación completa, por lo tanto no a menos de que se solicite algo distinto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Me gustaría solicitarlo porque, dado que en la indicación del Ejecutivo la letra A no es incompatible con la indicación, por ejemplo, del diputado Alessandri, mientras que la letra B sí sería incompatible, el hecho de que, por ejemplo, se rechazara la indicación completa del Ejecutivo, dejando, en el fondo, eliminado también la letra A, alteraría evidentemente el sentido de la indicación, por ejemplo, como indicada del diputado Alessandri, y podría quedar, en el fondo, sentidos diversos, sin que eso sea necesariamente incompatible. O sea, la incompatibilidad se produce solo respecto de la letra B de la indicación del Ejecutivo, por lo tanto me gustaría solicitar que ambas letras se voten por separado. Muchas gracias. Lisi, le ofrezco la palabra y después el diputado Soto. Muchas gracias, presidenta. La primera indicación que tiene literales A y B no son incompatibles con ninguna de las siguientes. Sí. Exacto. Sí, las primeras no se refieren al monto de las multas, así que... Sí, está claro, fue un error del... Sí.
Diputado con micrófono tiene que decirlo. Diputado Sánchez sobre el punto. Muchas gracias, sí. Perdón, la incompatibilidad era y no incompatibilidad tenía que ver con el numeral romano 1 de la indicación del Ejecutivo. Perfecto, gracias, diputado. Diputado Soto, ¿usted sobre el punto? Sí, presidenta. Mire, yo creo que el Ejecutivo es un punto intermedio dentro de las propuestas que hay. Y yo le sugeriría, si le parece bien a usted a la mesa, que pudiéramos votar las otras indicaciones, la de Alessandri, la mía y Cuello, parece que esa es la que vamos a votar, la de mía y Cuello, la otra la retiré, que queda sentado. No es la que está... Sí, pero es idéntica, solamente que el diputado Cuello hizo una corrección formal y que tiene razón, y por eso finalmente asumimos ambos la titularidad. ¿Ah? Pero es lo mismo, presidenta, el fondo es lo mismo, y dejar al final, porque yo creo que a varios, si es que no hay una mejor, yo apoyaría la del Ejecutivo. Perfecto. A ver, el diputado Soto hizo una propuesta, a mí me parece que una propuesta bastante razonable, que es que podamos poner en votación primero las dos indicaciones de los parlamentarios. Si alguna de ellas se aprueba, se caería la del Ejecutivo, pero si no, que si se caen ambas, que el Ejecutivo, o sea, que podamos dejar la propuesta del Ejecutivo para el final para tener una alternativa, si les parece. Entonces, votaríamos en primer orden la del diputado Alessandri, en segundo orden la del diputado Soto y en tercer orden la del Ejecutivo. ¿Les parece? Ya. Disculpe, presidenta. Sí, diputado. Yo entiendo que las tres indicaciones son completas. Sí, pues. Y yo partiría votando la del Ejecutivo. Si la Ejecutivo logra acuerdo, esa es mi opinión. Sí, lo que pasa, diputado, es que a ver, hay parlamentarios que plantean qué pasa si se caen, el diputado Soto, por ejemplo, va a votar primero la del Ejecutivo en contra porque prefiere su indicación. Entonces, lo que ocurre es que si se cae la indicación del diputado Soto, el diputado Soto podría eventualmente pensar en que la propuesta del Ejecutivo es una salida intermedia a las dos propuestas. Entonces, esa es la razón por la que estamos proponiendo para que no quede vacía la norma, porque si no vamos a tener que innovar una nueva indicación y la idea es que podamos resolver entre las propuestas que están. Entonces, vamos a también, pero tratemos de sacar una norma aquí. Pues. Ya. Entonces, en votación, la indicación del diputado Alessandri, que la va a poner en lectura el secretario. La indicación que ha formulado el diputado de los señores Alessandri, Longton y Sánchez incide en la letra B del artículo 35 y es para reemplazar la expresión 5.000 unidades tributarias mensuales por 10.000 unidades tributarias mensuales. Perfecto. En votación. Señor Alessandri, ¿cuál es su voto? Señor Benavente. A favor. Señor Calisto. Abstención, por favor. Señor Ilavaca. Señora Giles. No está. Señor Leiva. Señor Longton. A favor. Señora Catalina Pérez. Señor Sánchez. Señor Soto. En contra. No he considerado los votos de los señores Chalper y Winter porque han registrado pareo para toda esta sesión. Presidenta, señorita Cariola. En contra. Se han registrado 4 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, por lo tanto queda rechazada la indicación. Perfecto. Rechazada la indicación del diputado Alessandri. Continuaríamos con la indicación del diputado Soto y el diputado Cuello. En votación. La lectura y la votación. Soto y Cuello. Perdón, señorita. Estamos votando indicaciones completas. Como estamos votando indicaciones completas, quería preguntar a la comisión si se entiende también con el mismo resultado la otra parte de la indicación de los señores Alessandri, Longton y Sánchez, que incide en la letra C, que aumenta de 10.000 a 20.000 unidades tributarias mensuales. La misma lógica. Bien.
Estamos en votación, secretario, de la indicación del diputado Soto y del diputado Cuello. Le pido que lo ponga en lectura y que luego la sometamos a votación. En la misma letra B del artículo 35 se ha formulado indicación de los señores Leonardo Soto y Luis Cuello para agregar luego del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración. Tratándose de una empresa, la multa podrá ascender hasta la suma equivalente al 2% de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario. Lee la otra, la del 4% también, porque... Sí, por supuesto. La vamos a votar en conjunto. Y en la letra C, Introdúcese. y en la letra C agrega también la siguiente oración. Tratándose de una empresa, la multa podrá ascender hasta el 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario. Perfecto. Entonces, queda claro que vamos a votar la indicación completa, ¿no? En votación, entonces. Soto y Respecto Cuello. de la indicación de los señores Soto y Cuello, las letras B y C del artículo 35. Señor Jorge Alessandri. Por favor, se solicita prender los micrófonos porque no se escucha en el Zoom la votación. En contra con micrófono prendido. Señor Benavente. En contra. Señor Calisto. Abstención. Señor Ilavaca. A favor. Señor Leiva. Señor Lonton. Sí, el PS se dividió. En contra. Señor Sánchez. En contra. Señor Soto. A favor. Presidenta, señorita Cariola. A favor. Se han obtenido 3 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Se rechazan las indicaciones. Se rechaza entonces la indicación del diputado Alessandri y del diputado Soto y Cuello, y por tanto pondríamos en votación la última opción que nos queda, que es la opción que ha propuesto el Ejecutivo. En votación le pido también al secretario que pueda dar lectura a la indicación completa. La indicación completa que ha hecho presente el Ejecutivo incide en el artículo 35, la letra A, sobre infracciones leves. Las vamos a votar juntas. Es para... Las dos letras. Diputado Sánchez, en este caso, creo que corresponde votarlo todo junto, ¿no? ¿O usted insiste con la votación separada? Perfecto, ya. Perfecto. Entonces la vamos a votar en conjunto y vamos a leer, por favor, para que todos escuchen la indicación que vamos a votar. En el literal A, sobre infracciones leves, reemplaza la expresión 1A por la palabra hasta. De manera que queda, las infracciones leves serán sancionadas con amonestación escrita o multa de hasta 100 unidades tributarias mensuales. En la letra B, sobre infracciones graves, reemplaza la expresión 101A por la palabra hasta, de modo que queda de la siguiente forma. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales. En la letra C, sobre infracciones gravísimas, el Ejecutivo propone reemplazar la expresión 5001A por la palabra hasta, de modo que queda, las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales. Y finalmente, el Ejecutivo, en la letra B, el Ejecutivo también añade, o en el caso de empresas, multa de hasta la suma equivalente al 2% de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario, con un máximo de 10.000 unidades tributarias mensuales. Y en la letra C, incorpora, o en el caso de empresas, multa de hasta la suma equivalente al 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario, con un máximo de 20.000 unidades tributarias mensuales. Esa es la indicación. Perfecto. Sí, diputado Lonton, ¿tiene alguna duda sobre el punto? Gracias, presidente. Yo haría la distinción de los que incorporan el porcentaje y las indicaciones que establecen el hasta, el tope.
porque yo estoy de acuerdo con el hasta, con el tope, pero no estoy de acuerdo con los porcentajes. Entonces podríamos hacer la distinción para votar de manera diferenciada la indicación del Ejecutivo. Es que son varias indicaciones, entonces leyeron todas juntas. No, no es cambiar las indicaciones, es votarlas separadas. Sí, eso. Gracias, Presidenta. Ok. En votación completa. ¿Tú estás pidiendo separarla de nuevo? Por eso planteé que los votáramos de conjunto. Si alguien quiere que las votemos por separado, lo podemos hacer. Por separado, ok, lo vamos a votar por separado. Por favor. En votación, primero entonces la primera indicación. Que a lo mejor hay algo que quiere votar a favor. Sí, hasta. En primer lugar, señorita Presidenta, en Sí, primer por favor. lugar, se va a someter a votación la indicación del Ejecutivo que las letras A, B y C reemplaza el primer guarismo que figura por la expresión hasta. Perfecto. En votación. Señor Alessandri. A favor esta parte. Señor Benavente. A favor. Señor Calisto. A favor. Sí, gracias. Señor Ilavaca. A favor. Señor Leiva. Señor Longton. A favor. Señor Sánchez. Qué bueno. A favor. Wow. Señor Soto. A favor. Señorita Presidenta Cariola. A favor. Sí. 9 votos por la afirmativa, ningún voto en contra y ninguna abstención. A favor. Entonces se aprueba el proyecto, o sea, la indicación. Seguimos entonces con la segunda indicación. Así, no hemos demorado tanto con este proyecto. Ya. Enseguida corresponde votar el complemento de indicaciones que el Ejecutivo ha presentado con fecha 22 de noviembre, que es para intercalar en la letra B sobre infracciones graves, que en el caso de empresas, la sanción será de multa de hasta la suma equivalente al 2% de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario, con un máximo de 10.000 unidades tributarias mensuales. Y en la letra C, sobre infracciones gravísimas, añade que en el caso de empresas, la multa será una suma equivalente hasta el 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario, con un máximo de 20.000 unidades tributarias mensuales. Ya, perfecto. En votación, entonces, lo leído por el secretario. Indicación del Ejecutivo. Señor Alessandri. En contra. Señor Benavente. En contra. Señor Calisto. A favor. Señor Ilavaca. A favor. Señor Leiva. Señor Longton. En contra. Señor Sánchez. En contra. Señor Soto. A favor. Presidenta. A favor. No soy rica. Se han registrado 5 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención. Perfecto. Se aprueba entonces la indicación del Ejecutivo. No fue fácil, pero tenemos norma, Lisi. Podemos seguir entonces. Ahora, el único artículo que quedó pendiente, al cual tuvimos que retroceder, fue el artículo 35, por lo tanto ahora continuamos en el lugar donde habíamos quedado la tramitación. ¿Esto es en qué artículo? ¿Aquí? ¿35 bis? Basta, Presidenta, es que se aprobó. Esto no está en el comparado porque lo presentó con mucha posterioridad a su elaboración. Esto se presentó el 22 de noviembre y se aprobó que en el caso de empresas hay un porcentaje distinto. Pero esto es relativo a lo mismo. Es que la de Soto tiene sentido en el caso de empresas. Sí. Pero en ese caso la va a retirar. ¿Vamos a abrir debate?
¿Y no la va a retirar? Es que digo para que no hablemos sin micrófono. Es compatible, la Secretaría estima que es compatible. Ya. Se ha presentado una indicación del diputado Soto para elaborar un nuevo artículo 35 bis. Está siendo repartida. La vamos a poner en lectura y le vamos a dar la palabra al diputado Soto y también al gobierno para que pueda pronunciarse al respecto. Gracias. La indicación está firmada por el señor Leonardo Soto y la señora Catalina Pérez para agregar un artículo 35 bis nuevo que señala: en caso de que el infractor corresponda a una empresa distinta de aquellas definidas como empresas de menor tamaño, que reincida en infracción de carácter grave o gravísima, la multa podrá ascender hasta el 2 o 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario, respectivamente. Se considerará empresa de menor tamaño a aquellas definidas en el artículo 2 de la Ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño. Se considerará reincidencia cuando la empresa responsable ha sido sancionada al menos en una ocasión en los últimos 30 meses por infracción considerada grave o gravísima. Las resoluciones que aplican las sanciones respectivas deberán encontrarse firmes o ejecutoriadas. Esa es la indicación, presidenta. Perfecto. Diputado Leo Soto. Sí, la voy a explicar, presidenta. Esto es una norma especial. En el artículo 35 aprobamos la regla general respecto del régimen de sanciones a las personas y empresas. El artículo 35 bis está ideado como un sistema especial tratándose de empresas, solo de empresas, pero aquellas empresas que son distintas a aquellas definidas como empresas de menor tamaño. Las empresas de menor tamaño, ustedes lo saben, están definidas en el artículo 2 de la Ley 20.416, y por exclusión, las empresas que no son de menor tamaño son las empresas de mayor tamaño. Respecto de empresas y de aquellas de mayor tamaño que tengan una reincidencia, y se defina en el inciso final lo que se considera reincidencia, en infracciones de carácter grave o gravísimo, y yo les pido que vean la especialidad que tiene. Solo empresas grandes se establece una multa de hasta un 2 o un 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario, tratándose de infracciones graves o gravísimas. Es mantener el sistema que alguna vez tuvo este proyecto de ley al inicio de este gobierno, pero solo focalizado en empresas y en empresas de mayor tamaño. En empresas de menor tamaño, recogiendo el debate que ha habido de algunos que querían proteger de la proporcionalidad a las empresas pequeñas, nosotros la excluimos de este régimen general y queda aplicable completamente el régimen que acabamos de aplicar, que tiene topes. Pero no existirían estos topes tratándose de empresas grandes, que es lo que queremos hacer nosotros, es cazar infractores grandes de los datos personales de todos los chilenos y chilenas, y la manera es focalizando este régimen, que el que se aplica en Europa, que establece sanciones que son proporcionales, de ahí al porcentaje de las ventas y servicios, y también disuasivas. Es poner mano dura donde se necesita mano dura para proteger a los datos personales de los chilenos y chilenas. Eso, presidente. Perfecto, gracias, diputado Soto. ¿Alguien más? Diputado Calisto, ¿quería? Presidenta, mire, yo quiero consultarle por su intermedio al Ejecutivo cuál es la coherencia de esta propuesta del diputado Soto en relación a lo que ya aprobamos recientemente, porque el propio gobierno nos propone una fórmula donde se habla efectivamente de las empresas grandes y además aprobamos el tope. Por lo tanto, me parece que volver a la discusión que teníamos recién. No sé si tiene coincidencia con lo que ya aprobamos. O sea, no le veo compatibilidad, coincidencia con lo aprobado. Gracias, diputado. Al menos la Secretaría indicó que sí era compatible con lo recientemente aprobado. De todas formas, podemos volver a preguntarle la opinión a la Secretaría para que quede absolutamente claro. De lo contrario, no lo hubiésemos sometido a discusión, porque se cae por incompatibilidad de una norma que ya está aprobada. Mi opinión, al menos, fue recogerla de la Secretaría respecto de la compatibilidad de las normas. Secretario. Gracias, presidenta.
Las dos indicaciones que se aprobaron a las letras B y C del artículo 35 se refieren a las empresas en general. Y esta indicación vendría a ser una especie de norma especial, de especial aplicación respecto de aquellas empresas que el autor de la indicación califica como distinta de aquellas definidas como empresas de menor tamaño. Habría un principio de especialidad respecto de la norma ya aprobada en el artículo 35. Perfecto. Sí, también. Le vamos a preguntar al Ejecutivo su opinión. Muchas gracias. Sí, por favor. Gracias, Presidenta. Justamente esta es una norma que se refiere, o sea, en primer lugar, a las empresas que no son de menor tamaño, pero además es una norma que sanciona especialmente la reincidencia. Es necesario tener presente que en una disposición que ya se votó, en el artículo 36, inciso segundo, letra A, ya se agrava la sanción en el caso de reincidencia, triplicando la multa, ¿no? Entonces, esta sería una especie de sanción o sea, probablemente agravada o agravada de una distinta manera para el caso de empresas de mayor o que no sean de menor tamaño. En este caso, lo que quisiéramos hacer presente es que en este caso el agravamiento de la sanción no se refiere a la infracción cometida, sino a la entidad de la empresa. Es decir, se trata de una sanción que se enfoca en quien comete la infracción y no en el daño que pueda haber producido la infracción, en la entidad de la infracción, en el alcance de la infracción. Por lo tanto, es algo así como un derecho administrativo sancionador de autor más que del hecho. Y eso es importante que sea relevante tener en cuenta en el marco de esta discusión. Gracias. Perfecto, Presidente. diputado Calisto. Sí, muy puntual. Usted señala que en el artículo 36 ya se sanciona la reincidencia, ¿sí? O sea, ya. Sí, diputado. Gracias. Yo creo que el Ejecutivo ha definido bien el punto. Esta es una norma especialísima y pone un foco especial para establecer un régimen de sanciones también especial, distinto al que aprobamos en la norma anterior, tratándose de empresas que no son de menor tamaño, es decir, son de mayor tamaño. Para ellas, si incumplen de manera grave los datos, la protección de los datos personales de todos los chilenos y chilenas, van a tener una sanción que es proporcional a movimiento de ventas y servicios que tienen, que es un 2%. Si su incumplimiento es gravísimo, va a ser un porcentaje también de un 4%, sin el límite que le colocaron al régimen general. Establece una norma de reincidencia, efectivamente. Esto no es para la primera infracción. Se trata de infracciones que se suceden en el tiempo, donde hay reincidencia. Y yo digo, ¿cómo a una gran empresa que reincide en infracciones gravísimas, que dañan o perjudican los derechos que tienen todos los chilenos, datos personales, por qué no vamos a colocar una sanción más severa que la normal? Y eso es lo que busca hacer esta indicación, colocar una sanción más severa a las empresas que tienen una voluntad infractora permanente, por eso son reincidentes, y además tienen mayor tamaño, es decir, son de las más grandes del mundo probablemente. Y a mí me parece que eso es completamente justo y protector de los derechos de las personas. Presidenta, esa es mi defensa de indicación. Perfecto. Solo decirle que hay una persona que está levantando la mano para que pudiéramos escucharlo. No alcanzo a ver. Sí, está la palabra del diputado Sánchez y luego le vamos a dar la palabra a la señora Jessica Matus, que también ha solicitado poder hacer una opinión respecto al punto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Sí, para calcular un poco la envergadura de esto, me gustaría saber de parte del Ejecutivo, ¿en qué sentido interpretarían ustedes la referencia a ingresos anuales por ventas y servicios, dado un poco la naturaleza de estas empresas, que muchas no son empresas chilenas o que tienen una operación internacional? Si que estaríamos hablando aquí solo los ingresos anuales por ventas y servicios dentro del territorio nacional, o podría aplicarse aquí esto a ingresos anuales por ventas y servicios que pudieran en el fondo tener lugar fuera del país e incluso que pudiesen involucrar a matrices o subsidiarias o empresas relacionadas de esta empresa. Estoy pensando aquí, dada la naturaleza un poco de este mercado y el tipo de personas jurídicas con las que podríamos encontrarnos, ¿cómo se interpreta a qué estaríamos refiriéndonos acá? Y eso también es relevante porque puede tener efectos no menores respecto a las ejecutabilidades de estas multas. O sea, ¿cómo vamos a ir a
hacer cumplir o aplicar multas sobre patrimonios que pudieran estar incluso fuera del territorio nacional. Entonces, de repente el remedio puede salir más caro que la enfermedad, incluso acá por los puros costos de ejecución de estas multas, y podría generar otros efectos complejos que ya los conocemos en Chile, que es los problemas que surgen cuando, independiente de lo que diga la ley, resulta tan difícil darle cumplimiento que estas quedan en la inejecución, ¿no? Entonces, termina convirtiéndose en letra muerta. Yo creo que este es un punto no menor y lo hemos analizado poco en este espacio. Muchas gracias. Perfecto. Ofrezco entonces la palabra a Jessica. Buenas tardes, muchas gracias, presidenta. Bueno, considero que en este caso la indicación presentada es de suma importancia porque se refiere especialmente a casos de reincidencia, aquel que finalmente no tiene una sanción mayor porque finalmente a esta empresa no le ha importado mucho cumplir con la normativa. Se trata de empresas que son grandes empresas, por lo tanto este artículo solamente aplicaría frente a un incumplidor que es grande, y otra cosa distinta es la ejecución de la multa, como señalaba el diputado. Ese ya es otra cosa, ejecutar la multa. Esta indicación, en mi opinión, robustece todo este esquema de sanciones que se está aprobando hoy día, cuando una empresa infractora es la reincidente y que en la mayoría de los casos se da. Cuando se refiere al artículo 36, que frente a la reincidencia, esto solamente es una circunstancia que es un agravante y que se da frente a la aplicación de sanciones, 2 o más, incluso dice 2 o más sanciones en los últimos 30 meses. En este caso, un artículo especial que en opinión nuestra, incluso también de la sociedad civil, debiera ser aprobada, dada también la aprobación de la indicación del Ejecutivo. Eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ya, ofrezco la palabra sobre el punto, diputado Leiva. No, ya. Entonces, en votación. ¿Ah, sí? Lisi, por favor, que... Muchas gracias, presidenta. La indicación del Ejecutivo que fue retirada, que había sido presentada en junio y que fue retirada, se tomaba el fraseo del Reglamento Europeo de Protección de Datos y se refería a ingresos globales, para evitar cualquier confusión y que se entendiera que los ingresos a los que hace referencia la indicación se refiere solamente a los ingresos en el país, justamente por una cuestión de hacer posible ejecutar esta norma para la agencia. Se eliminó esa expresión y por lo tanto entiendo que la indicación del diputado Soto, así como se hace también a la indicación del Ejecutivo que fue votada hace unos minutos, se hace solamente referencia a ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro, y al menos nuestra interpretación o la intención del Ejecutivo con esa redacción, entiendo que la del diputado Soto también, es que que se refiere solamente a ingresos nacionales. Gracias, presidente. Gracias, doña Lisi. Solamente, como se ha planteado en la consulta sobre una indicación de mi autoría, decir que en general en Chile se graban las operaciones que se efectúan dentro del territorio nacional y por personas que habitan el territorio nacional. Y uno lo puede ver en materia tributaria, en materia comercial, en materia bancaria. Y existe una clara delimitación de las distintas jurisdicciones a nivel mundial. Cada país, por así decirlo, regula las actividades dentro de su frontera. Y si Chile quisiera tener una especie de extraterritorialidad y cuantificar operaciones de empresas transnacionales que hacen operaciones en Chile con chilenos y reciben utilidades de esas operaciones en Chile, pero incluyendo las operaciones de filial en otro lugar, tendría que decirlo, y probablemente sería atacada por tener un elemento de extraterritorialidad sin tener ninguna jurisdicción fuera de nuestra frontera. Y en segundo lugar, quisiera también hacer la observación con respecto de que en 2 oportunidades se ha planteado respecto de estas multas que son un porcentaje de las operaciones que realizan empresas infractoras y persistentemente infractoras de la Ley de Protección de Datos Personales y de gran tamaño. Se ha puesto como argumento, bueno, ¿qué pasa con Codelco?
Codelco, claro, es una empresa grande y evidentemente nadie puede pretender de que las empresas grandes del Estado tengan un régimen que lo exima de cumplir con sus obligaciones que cumplen el resto de las empresas privadas. Aquí en Chile no existe un tratamiento diferenciado y Codelco cuando va a iniciar un proyecto minero tiene que cumplir las leyes medioambientales que cumple la Candelaria y otras empresas mineras. Cuando va a tener que contratar trabajadores por el Código del Trabajo, también tiene que cumplir las mismas normas. No pueden tener facilidades en Chile las empresas que son del Estado, y eso lo saben mis colegas de derecha mucho mejor que yo. Sin embargo, también he escuchado observaciones como argumento en contra de sanciones altas, invocando la protección de Codelco. Por último, señalarles que Codelco es una empresa minera, es una empresa que extrae minerales de las profundidades de la tierra, no tiene como foco ni principal ni secundario el tratamiento de los datos personales de millones de usuarios, como hay muchas gigantes tecnológicas, que son las que pretendemos nosotros regular y controlar, sobre todo para proteger a los distintos personas que tienen sus datos personales en estas empresas. Acá probablemente de manera marginal puede tratar datos personales y tendría que ajustarse a las mismas reglas. En todo caso, no me cabe ninguna duda que la regulación que tiene Codelco para ser una de las primeras del mundo, para estar autorizada a funcionar en Londres, en todos lados, sin duda tiene una regulación y un cumplimiento al nivel del primer mundo. Por eso yo me quedaría tranquilo que estas normas, este régimen especial de sanciones, establecido solo para empresas de gran tamaño, estableciendo porcentajes de sus operaciones de venta y servicios de un 12 hasta un 4%, en caso que reincidan en dañar, infringir o vulnerar los derechos de las personas, es una sanción que a mí me parece totalmente justificada, proporcional y también disuasiva, como lo han dicho varios de nuestros expositores, que es lo que debemos preocuparnos. Si no lo aprobamos, evidentemente vamos a abrir de manera enorme un forado para que los datos personales de los chilenos y chilenas sean vulnerados por estas mismas empresas tecnológicas, y eso me parece que es una indefensión que es inaceptable en un órgano de representación popular como el Congreso. Gracias, presidente. Macarena Gatica quería tomar la palabra, le vamos a dar la última palabra para someter esto a votación. Macarena, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señorita presidenta. Primero, respecto de la indicación del diputado Soto, aquí hay una incongruencia con lo que se había aprobado anteriormente respecto a ingresos anuales por ventas y servicios, y se agrega otras actividades del giro en el último año. Por lo tanto, se agrega otra condición más para determinar la multa. La reincidencia no es un agravante, es una multa adicional, ¿ya? Porque se multiplica por 3. Por lo tanto, cuando estamos hablando de reincidencia, independientemente del tamaño de la empresa, ya tendría una multa más alta por el solo hecho de la reincidencia. Respecto del caso de Codelco, que yo lo mencioné como un ejemplo, el tratamiento de datos no lo hacen las empresas tecnológicas solamente o aquellas que tienen relación con consumidor. Los datos de los trabajadores son datos personales. Por ejemplo, el Congreso trata los datos de todos los diputados y senadores y todos los trabajadores que trabajan en el Congreso. Por lo tanto, el volumen de datos es un elemento que se está considerando en el tema de las multas, que ya lo mencionaba la señorita Lisi, que había sido aprobado respecto del beneficio, la cantidad de datos que se tratan, la capacidad económica. Ya está la capacidad económica como un factor determinante en la multa. Por lo tanto, en este caso incluso podría ser considerado hasta discriminatorio respecto de una empresa que por su tamaño va a sufrir una multa más alta en consideración a otras solamente por el caso de la reincidencia. Y el tema de la protección de datos en tema laboral es tremendamente importante. Por lo tanto, no solamente nos tenemos que enfocar en aquellas empresas que son tecnológicas o que tienen una relación directa con el retail. Y para terminar, en el año 2018 Correo de Chile tuvo una filtración de datos de tarjetas de crédito en su proveedor Estados Unidos, y actualmente tenemos pendiente en los tribunales una acción colectiva que interpuso el CERNAC a favor del daño moral difuso de todos los afectados.
Gracias, señorita presidenta. Muchas gracias, Macarena. A ver, en honor a la justicia, hay dos personas más. Voy a cerrar las palabras en esto. El señor Drago y el señor Giancarelli, que quieren poder opinar sobre este punto. Les pido de manera muy concreta para después pasar a la votación. El señor Drago, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Don Marcelo, perdón. Don Marcelo Drago. Sí, gracias, presidenta. A ver, se van registrando en el mundo las empresas que sistemáticamente u ocasionalmente son sancionadas por temas de protección de datos. En Europa, bueno, y en general en los distintos jurisdicciones, esas van principalmente al mundo de tratos de datos de materia de salud, hospitales, centros médicos, fichas médicas, etcétera, centros educacionales en distintos niveles, porque tratan masivamente de datos de menores de edad en ciertos casos, y yo que tenga recuerdo de alguna empresa relacionada a la minería que haya sido sancionada por infracciones en materia de protección de datos, por infracciones gravísimas, reiteradas, no conozco ninguno. Entonces, plantear de ejemplo Codelco creo que es un mal ejemplo, derechamente. En segundo lugar, creo que la reiteración, si se aprueba esta indicación, la reiteración va a tener un tratamiento de agravante para aquellas que no sean grandes empresas. Pero para el caso de las grandes empresas, va a tener una sanción específica. Entonces, es perfectamente compatible. No disimiden, no son incongruentes, son perfectamente compatibles ambos regímenes. Y aquí se establece un régimen especial para grandes empresas que cometen infracciones graves o gravísimas, que reiteradamente además cometen esa infracción. Entonces, es un subconjunto muy acotado. Y en materia de inversión extranjera que se ha mencionado, la verdad que las empresas internacionales que hacen inversión en esta materia tienen regímenes sancionatorios muy superiores en sus jurisdicciones de origen, e incluso en las jurisdicciones competencia de la nuestra, nosotros quedaríamos con un régimen sancionador mucho más benévolo, lo que la verdad no sé si beneficia a la inversión extranjera, porque esa inversión extranjera relativa a protección de datos lo que necesita son reglas que ellos puedan mostrar a sus clientes, a las personas de las cuales tratan datos, puedan mostrar que se someten a jurisdicciones estrictas. Y eso es lo que beneficia el camino a grandes compañías tecnológicas, y por eso se instalan o en Europa o en Irlanda. Ahora se está hablando de Uruguay, que está actualizando su legislación y que tiene una legislación bastante más estricta que la nuestra, etc. Entonces creo que esta indicación, que se ve como estrictamente acotada a un subconjunto de empresas, un subconjunto de reproches, y para una sanción específica, creo que puede zanjar el punto completamente. Gracias, presidente. Perfecto, muchas gracias, don Bruno. Le ofrezco la palabra también. Very briefly, I just wanted to answer to some of Quiero responder a algunos de los argumentos de los tres puntos. Primero, el sistema basado en porcentajes no es algo que sea específicamente europeo. Existe en la reunión, existe en Brasil, en Ecuador también ha sido propuesto, en Argentina hace algunas semanas atrás. En segundo término, esto no es un tema de altas multas o bajas multas, tiene que ver con cuán efectiva es la protección, y no puede existir un sistema efectivo sin tener multas proporcionadas y disuasivas. Los chilenos tienen el derecho de que su privacidad sea protegida de la manera más efectiva posible como cualquier otra nación. Y en el sistema que están debatiendo es interesante porque acá se combinan sistemas que tienen que ver, que serían los sistemas que existen de por sí. Los montos fijos son en casos de reincidencia, en donde el porcentaje se aplicaría después. Esto abordaría preocupaciones y temores expresados en la mesa. Escuché que ustedes piensan
que las compañías tal vez no se acostumbren a estas reglas, que esto es nuevo para ellos, que sería muy arriesgado si la multa se impusiera en términos de porcentajes por primera vez. Bueno, si quieren dar un sistema que se basa en la reincidencia, entonces no habría sorpresa. Esto sería abordado a compañías que saben que a sabiendas violan la ley porque ya lo han hecho una vez y han sido sancionados, y tal vez con esto se pueda abordar alguna de las inquietudes y preocupaciones que fueron expresadas. De vuelta, solo puedo compartir nuestra experiencia. Ciertamente entiendo que hay otras consideraciones sobre la mesa y de las que ustedes tienen que hacerse cargo, pero lo que están decidiendo ahora es sumamente importante. El Senado y el Parlamento ha estado debatiendo por muchos años esta ley, y sería una lástima si estas reglas no significaran demasiado en el terreno de acción, en el campo de acción. Si no se lleva o no se conduce a disuasión. Siempre decimos que la mejor sanción es aquella que nunca se impone y que nunca se activa. Bueno, para eso, para alcanzar eso, tenemos que tener sanciones disuasivas, suficientemente disuasivas. Perfecto, muchas gracias, don Bruno. Solo les quiero plantear de que dejamos pendiente el día de ayer la revisión del ciclo de seminario penal. Entonces, ¿les parece que dejemos, que sometamos ahora la votación del artículo y que luego podamos destinar los últimos 10 minutos, como lo planteamos hace algún tiempo de esta sesión, para poder revisar la propuesta? En votación, entonces, el artículo 35 bis nuevo que ha propuesto el diputado Soto. Ya está leído y todo, no lo vamos a leer de nuevo, así que vamos directo a la votación. Vamos a tomar la votación, la indicación que ha señalado la señorita presidenta. Señora Alessandri. Señor Benavente. En contra. Señor Calisto. En contra. Señor Ilavaca. Señor Leiva. Tienes que decirlo porque no escuchan. Por las mismas razones por las cuales voté anteriormente, me abstengo. Señor Lonton. Absolutamente en contra. Señor Sánchez. En contra, señor secretario. Señor Soto. Voy a citar las palabras de don Bruno Giancarelli, comisario de Europa para la protección de datos personales, y la verdad que me representa mucho cuando dice: los chilenos y chilenas tienen derecho a que los datos personales que ellos difunden por todas partes, empresas, sean protegidos en su privacidad y sean protegidos eficazmente. Y esa protección eficaz solo se garantiza con sanciones que son proporcionales y disuasivas, que ojalá nunca se apliquen, porque son disuasivas. Hoy día estamos dando una enorme contribución para que los datos personales de todos los chilenos y chilenas sean vulnerados reiteradamente por grandes empresas. Voto a favor de la indicación. Gracias. Señora Alessandri. En contra. Señorita presidenta. A favor, secretario. Gracias. Hay 2 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Se rechaza entonces la indicación. Y vamos a quedar hasta aquí en el proyecto. Vamos a destinar estos últimos minutos para que el secretario de la comisión pueda dar cuenta de la propuesta de seminario, que ya hemos hablado ya en varias oportunidades de esto. Discutimos que empezamos con las audiencias, tuvimos ya la audiencia de la ministra, tuvimos la audiencia del subsecretario, tuvimos en audiencia, ¿cierto?, también a los principales autores de los equipos y quienes han liderado las comisiones de Código Penal. Y bueno, ya tenemos prácticamente listo el proyecto de seminario, que lo han trabajado fundamentalmente los equipos el equipo de la Cámara con el equipo del Ejecutivo y también el equipo de la biblioteca. Así que, secretario, le pido que pueda exponer un poquito de qué se trata esto para que lo podamos someter a aprobación de la comisión. Gracias, señorita presidenta. Después del trabajo previo a la sesión de ayer y el que seguimos realizando con posterioridad a la sesión de ayer y en la mañana de hoy,
en el que hemos incorporado en la propuesta de sesiones que va a realizar la comisión, las que tendrán formalmente el carácter de un seminario, según ya lo habíamos previamente acordado, a la mayoría de los especialistas en derecho penal que han propuesto las y los integrantes de la comisión, y también algunas de las propuestas que han llegado de las universidades, a quienes, por acuerdo de esta misma comisión, les pedimos que enviaran una nómina de 2 especialistas en derecho penal que estuvieran en condición de ilustrar los debates de la comisión. Pues bien, lo que está en vuestro poder, y la idea es presentarlo hoy, para poder sancionarlo mañana, con la finalidad de preparar bien y con tiempo el seminario, es un seminario compuesto de 9 sesiones, comenzando el 9 de enero y finalizando el lunes 17 de abril, distribuidos en 2 partes, una parte general y una parte especial, donde hemos considerado en la distribución temática, por regla general, la participación de 4 especialistas en cada día, considerando que las sesiones van a realizarse entre las 14 y las 17 horas, son 3 horas, menos 20 minutos, puesto que la comisión ya acordó tener una pausa de 20 minutos en la mitad de la sesión, y hay que dejar tiempo para las preguntas, hay que dejar tiempo para las respuestas, y eso ha finalizado en una propuesta que está con color oscuro, o si lo tienen con color celestito, las 9 sesiones. Son las 9 sesiones en que se ha desmenuzado, por así decirlo, por áreas temáticas, el proyecto de nuevo Código Penal. Luego de eso, habrá que considerar las instituciones estatales por invitar, a partir con posterioridad al 17 de abril, que es el Poder Judicial, la Corporación de Asistencia Judicial, el Consejo de Defensa del Estado, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones. Falta acá agregar la Defensoría de la Niñez, y también falta agregar acá al Colegio de Abogados de Chile. Y luego, estimada comisión, hay 2 páginas que tienen al final donde hay expertos que han propuesto diputados y diputadas y universidades que ya están incluidos en este programa que hemos puesto a su disposición. Y luego también hay una lista de expertos propuestos por diputados y diputadas y universidades que aún no hemos podido incluir en el programa porque sencillamente el tiempo no da. De modo que habíamos pensado que una forma de complementar esta lista de la participación de invitados en el seminario es poder invitarlos en calidad de comentaristas de lo que van a proponer otras personas como expositores. Esto, como les dije al inicio, no es para resolverlo inmediatamente. La finalidad es que los pueden revisar ustedes con vuestros equipos, y poder determinar mañana el contenido más apropiado, más exacto de lo que van a ser estas 9 sesiones para lo que va a ser el inicio de la consideración en general del proyecto de nuevo Código Penal. Perfecto, muchas gracias, secretario. Yo les pediría que pudiéramos al menos hacer una aprobación general de esta propuesta, y que cada una pueda presentar observaciones al secretario en este caso, sí, para poder desarrollar alguna modificación en la propuesta inicial. Si hay alguna propuesta que sea muy compleja, la podamos someter a discusión, porque tengo la impresión de que si seguimos dilatando no vamos a poder partir en la fecha que aquí se está proponiendo. Entonces, que al menos podamos fijar el itinerario de fechas, y en general los nombres fueron construidos con las propuestas que ustedes mismos presentaron, con algunas propuestas de la Secretaría y también con las propuestas que nosotros mismos habilitamos a las universidades que pudieran enviar, digamos. La única que está faltando y que le dimos un plazo de 2 semanas es de la Universidad de Chile, que nos pidió el día de ayer en la cuenta un plazo mayor. Acordamos darle 2 semanas de plazo, así que ya la próxima semana debiéramos tener a los expertos de la Universidad de Chile. ¿Le parece a la comisión que lo pudiéramos resolver de esa manera? Perfecto. ¿Se acuerda de esa manera? Entonces vamos a recoger hasta mañana, mañana y para los próximos días los detalles. En general la propuesta quedaría por aprobada para poder empezar a desarrollar ya su operatividad. Listo. Por haber
Sí, diputado Leiva. Consideraría, porque este es un proceso bastante amplio, el considerar invitados dentro de estos seminarios a la Comisión de Constitución del Senado. Me parece importante también participar, invitarlos al menos. Sí, con respecto al Senado, nosotros acordamos al principio de esto que íbamos a desarrollar el seminario de conjunto. Lo que nos ha costado un poco porque el Senado no ha logrado desarrollar los mismos acuerdos que nosotros en términos de operativizar. De todas maneras, les enviamos la propuesta. Inicialmente hubo una discusión si es que lo hacíamos por comisiones bicamerales, pero eso requiere de una aprobación de la sala, de cada una de las comisiones. Es bastante complejo. Entonces, lo que ellos van a tener que resolver es si van a utilizar este seminario con todo este proceso de discusión como parte de la discusión general del proyecto cuando a ellos les corresponda. Si ellos no lo deciden así, es bien difícil, es una decisión que nosotros no podemos tomar. Estamos poniendo a disposición la herramienta, pero vamos a ver si el Senado está en disposición de tomar una decisión de ese tipo. Pero de todas maneras los vamos a invitar, ¿ok? Sí, diputado Leiva. Yo agotaría la instancia porque este es un tema complejísimo per se, cada artículo por artículo, y esto, como es un espejo, se va a replicar cada uno, o sea, toda la extensión del tratamiento de este proyecto de ley en la Cámara se va a replicar en el Senado. Entonces, yo trataría de agotar, presidente, si usted me permite, la instancia junto con el presidente de nuestra Cámara y usted como presidente de la comisión, de que sea una comisión bicameral, que no es complejo, el reglamento lo permite, porque si no, esto sí que va a ser muy, muy lento, presidente. Bueno, yo lo que puedo hacer es preguntarle al Senado. Nosotros podemos someter ahora a votación si es que estamos de acuerdo con constituir una comisión bicameral. Eso tiene otro orden. Eso significaría solicitar mañana a la sala la constitución de una comisión bicameral y el Senado tendría que hacer la misma consulta a su vez. Entonces, si le parece, estamos de acuerdo con solicitar la constitución de una comisión bicameral y que el Senado, por tanto, nos diga la respuesta si es que están de acuerdo o no con eso. ¿Sí? Ya. Sí, estamos de acuerdo, presidente. Entonces, por la unanimidad, la comisión, sí, diputado Calisto. Generalmente, en esta oportunidad me toca estar como diputado independiente. Por lo tanto, en las comisiones bicamerales, por lo general, se convoca por comité. No, son las comisiones unidas. Ah, perfecto. Comisiones unidas. Es que es una comisión unida bicameral. Lo que pasa es que yo participé de la comisión bicameral de la creación del Ministerio de Seguridad Pública y era por comité. No, comisiones unidas. No. Ahora, bueno, si es comisiones unidas. A ver, el secretario podría explicar cuáles son los alcances de la comisión bicameral en este caso. No, la integración. Por favor, escuchen al secretario. Hay comisiones unidas, mixtas y bicamerales. Las comisiones unidas son las que se celebran al interior de cada corporación cuando más de una comisión decide tratar conjuntamente un proyecto de ley dentro de una Cámara. Las comisiones mixtas, todos saben, son las que tienen que ver con aquella fase de destrabar las divergencias entre Cámara y Senado y que tienen 5 integrantes de cada Cámara. Y la comisión bicameral tendrá las reglas propias que establezcan sus propias normas de competencia. Lo que yo recomiendo es que en este acuerdo que la comisión adopta para pedirle a la Cámara de Diputados que acuerde crear o promover con el Senado una comisión bicameral, es que esté integrada por la totalidad de los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara, por la totalidad de los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, y que tenga por una única finalidad el tratar en conjunto lo que será la discusión general del proyecto de ley de nuevo código. Perfecto. Nada más que eso. Entonces, en esas condiciones tomaríamos el acuerdo por la unanimidad de los miembros de esta comisión. Entonces, una comisión bicameral para tratar el único tema del Código Penal, para poder desarrollar en conjunto el seminario y, por tanto, la discusión en general, y con todos y todas los miembros de esta comisión y también de la del Senado. Diputado Sánchez. Sí, perdón, presidenta, hay una cuestión que no estoy entendiendo bien. ¿Esto implica, esta idea de la comisión bicameral, es solo para efectos del tratamiento del seminario o para toda la tramitación de este proyecto de ley? Secretario. No podría ser para la tramitación completa, no podría de ninguna manera abarcar la discusión particular. El proyecto que va a llegar al Senado va a ser distinto del mensaje que ingresó el presidente de la República. Sí. Por tanto, solo, yo incluso creo que sería solo para la fase de audiencias públicas. Exacto. Solo para la fase de audiencias públicas. Bueno, pero partamos por la tramitación, por las audiencias públicas para la votación en general, precisamente porque en lo particular efectivamente esto se complica. ¿Quedamos claros? Quiero dar que acordemos el punto. Cristalino, presidente. ¿Absolutamente claro?
secretario? Ya. Diputado Soto, sobre el punto. Perdón, No, presidenta. solo advertir que la Comisión de Constitución del Senado debe tener un carácter más pacífico, más tranquilo que el que hemos visto últimamente. Espero que se le haya pasado un poco la conducta que vimos ayer y ahí podamos trabajar de manera armoniosa en estas tareas de... Gracias, diputado Soto. Sí, secretario, por favor, no hemos terminado. Solo si me permite agregar, señora presidenta, que en el acuerdo también vaya el ofrecimiento de que sea la secretaría de esta comisión la que lleve adelante el seminario desde el punto de vista operativo, porque tenemos todo trabajado ya. ya. Por supuesto. Con eso incluido, ya que todo el trabajo lo hemos hecho nosotros desde este espacio, pero evidentemente con la colaboración también de la Secretaría de la Comisión del Senado. Eso, se cierra entonces la sesión por haberse cumplido su objeto.